Bien, en esta sesión vamos a repasar cuatro conceptos de funciones periódicas. Estos conceptos son valor medio, valor eficaz, factor de forma, factor de rizo, y ellos van a ser de utilidad para poder analizar convertidores de electrónica de potencia. Bueno, y en general para todo tipo de circuito eléctrico, ¿no? O electrónico. Tenemos aquí del lado derecho esta figura que nos representa una función periódica general. Aquí tenemos que la función tiene un periodo t y los valores máximos y mínimos de la función los estamos indicando aquí con estos símbolos. Valor máximo y mínimo. Tenemos que es una función en el dominio del tiempo y se espera que sus unidades sean segundos, ¿no? O sea, pero no es necesariamente eso, ¿no? Podría ser un ángulo también. Sin embargo, en forma general lo pongo aquí como una T, F de T, y ese F de T ya en un circuito eléctrico o electrónico, pues puede ser una señal de voltaje o una señal de corriente, ¿no? Sin embargo, es muy general lo que vamos a ver para poderlo aplicar después, particularizarlo y aplicarlo a un circuito. Bien, para poder definir matemáticamente que esta función es periódica, basta decir que F de T sea igual a F de T más T, donde T pues es el periodo. En alguna unidad de medida. Normalmente es el tiempo, podría ser ángulo también. Ok, por definición tenemos que el valor medio va a ser F mayúscula testada, que es el símbolo que voy a estar utilizando, y es igual a la integral de 1 entre el periodo, símbolo de integral T0, hasta T0 más T, F de T y de T. Y pues es el clásico concepto de valor promedio. Y esto es el valor promedio o medio, ¿no? O medio, como le pusimos ahí arriba. Tenemos que el valor eficaz, si tenemos la F minúscula, que es en el dominio del tiempo, por convención se utiliza la F mayúscula, la mayúscula de esa letra, en este caso la F, y tenemos que esta es su definición. Df de t al cuadrado, diferencial de t, y todo esto lo elevamos a la 1 medio, que es su raíz cuadrada, ¿no? Y este es el valor eficaz. También se le conoce como valor RMS o valor efectivo. RMS es la raíz cuadrática media, que seguramente están familiarizados muchos con ese valor, y pues viene del hecho de esta definición. Bueno, de aquí de ahí su nombre, ¿no? Eh, Podemos ver aquí que la integral tiene como límites un periodo completo, ¿no? Puedo empezar en cualquier T0 arbitrario y tengo que terminar en el T0 sumándole el periodo, ¿no? Entonces estoy integrando sobre un periodo completo y puede ser el T0 cualquiera, ¿no? El que me convenga realmente, asumiendo que es periódica y se cumple esta condición, que la función es periódica. Ahora, el factor de forma y factor de rizo. Tenemos que el factor de forma que le pusimos ahí, eh, no lo tenemos aquí con factor de forma, le vamos a denotar contra phi y factor de rizo con la letra ρ. Entonces tenemos que el factor de forma, pues simplemente va a ser una comparación del valor eficaz entre el medio y es f entre f testada, o sea, valor eficaz entre valor medio. Y vamos a tomar como definición por el momento el factor de rizo que es igual a phi cuadrado, o sea, el factor de forma al cuadrado, menos 1. Después en otra sesión vamos a ver cuál es la deducción formal del factor de rizo, ¿no? Y estos cuatro valores o estas cuatro definiciones, pues las vamos a estar utilizando para el análisis de los convertidores, ¿no? Y tiene mucha aplicación inmediata en lo que son los rectificadores, pasar de corriente alterna a corriente directa. Bueno, esto se puede tomar como cuatro definiciones. O sea, ven que la definición pues está dada por la integral, pues es su definición matemática y se puede calcular siempre y cuando tengamos la función ya definida. Y repito, esta función ya particularizada en el contexto de los circuitos pues va a ser una señal de voltaje o una señal de corriente. Bien,
Vamos a ver algunos ejemplos, dos ejemplos extremos, y vamos a terminar definiendo qué es corriente alterna y qué es corriente directa. Bien, vamos a tener una forma de onda o una función periódica de este tipo, donde voy a poner de menos pi a pi para denotar el periodo y solamente voy a dibujar un periodo. Asumimos que del lado derecho y del lado izquierdo, pues este patrón es repetitivo, pero no lo voy a dibujar para no contaminar tanto la figura. Y es una función de t en el dominio del tiempo y pues en el eje de las y pues está f de t. Ok. Si aplicamos las definiciones de valor medio y valor eficaz, ¿qué vamos a obtener para esta función? Bueno, nada más un pequeño paréntesis. Si sigo dibujando todo esto hacia la derecha y hacia la izquierda el patrón repetitivo del periodo, pues vamos a tener una forma de onda, pues es una constante, ¿no? Es una línea totalmente horizontal que se extiende desde menos infinito a infinito. ¿Quién sería el valor promedio de esta función? Pues si aplicamos la definición, tenemos que el periodo es 2pi, pi menos pi, pues es 2pi. La integral de t0, en este caso le voy a poner por conveniencia, voy a empezar en menos pi y voy a acabar en pi, o sea t0 a t0 más t me va a dar pi, ¿no? Estoy haciendo la integral sobre un periodo. ¿Y quién es el valor que tiene acá? No se lo había puesto, pero es f pico. Es el valor máximo de la función, que es el valor que está aquí, ¿no? Entonces esto es f pico diferencial de t. Y pues no es otra cosa que la integral de una constante. Y toda esta integral ya con esta constante evaluada pues nos va a dar f pico, ¿no? O sea que el valor promedio de esta función pues es el valor de esa misma constante, ¿no? O el valor promedio de una constante es ella misma, ¿no? Y de hecho se puede ver por inspección analizando la figura, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí pues es empezar a aplicar las definiciones con algunos casos sencillos y significativos en el contexto de los convertidores de electrónica de potencia. ¿Quién sería el valor eficaz de esta función periódica? Pues si aplicamos la definición, pues el periodo otra vez es la integral como constante 1 entre 2pi. De 0 le vamos a poner otra vez, vamos a integrar de menos pi hasta pi. Recuerden que la integral va de t0 a t0 más t como límite superior. ¿Y cuál es el valor de la función? Es f pico, pero ahora está al cuadrado. Y esto es en diferencial de t. Si ustedes realizan y aquí va, elevado a la 1 medio. Si ustedes realizan esta integral, pues les va a quedar, de hecho sale facilísimo viendo la pura ecuación, pues les va a volver a quedar f pico, ¿no? O sea que el valor eficaz también de esta función es el mismo que el valor medio, es el valor mismo de la constante, es f pico. ¿Quién sería en este caso el factor de forma? El factor de forma, pues por definición vimos que era el valor eficaz entre el valor medio. Y esto es f pico entre f pico. Y esto es 1, es la unidad. ¿Ok? ¿Quién sería el factor de rizo? Pues sería elevar el factor de forma al cuadrado entre 1, digo menos 1. Y le sacamos raíz cuadrada. Y esto sería 1 al cuadrado menos 1. Y pues esto nos va a dar 0. ¿Ok? Y bueno, estos parámetros que tiene de factor de forma y factor de rizo, pues ya empiezan a tener un significado. Voy a decir algo que no es totalmente tan formal, pero sí nos va a servir de una gran ayuda para empezar a analizar los convertidores de electrónica de potencia. El factor de forma nos da una idea de qué tan alejados podrían estar el valor medio y el valor eficaz. Y para ello me voy a volver a referir a la misma figura, que es la que tenemos aquí, la figura de la cual partimos. Si yo quisiera graficar el valor medio de la función, ¿cómo lo graficaría? Pues es otra vez encima de la misma función, estaría aquí. Y si quisiera graficar el valor, bueno, el valor medio es el que grafiqué. Si quisiera graficar el valor eficaz, ¿dónde lo graficaría? Pues es otra vez el mismo, lo graficaría encima, ¿no? Entonces de ahí, pues viendo la definición, pues por eso da 1, ¿no? Si lo graficara, pues sería el mismo valor, ¿no? Y en este caso, pues sería la
la función misma, ¿no? O sea, nos da una idea de qué tan cercano están, aunque no necesariamente se va a cumplir esto que digo, o sea, no es tan formal, pero sí nos da una idea. Y el factor de rizo, ¿qué significa el cero? Pues intuitivamente rizo pues nos quiere, nos da la idea de ondulaciones y va a quedar un poco más claro cuando ya lo veamos con la serie de Fourier, pero pues en este contexto o al menos en esta sesión vamos a entender que el rizado pues son pequeñas ondulaciones, ¿no? O sea, es rizo y son funciones sinusoidales que están montadas en la señal. Va a quedar clarísimo cuando lo veamos con serie de Fourier. En este caso es una constante, es una línea totalmente horizontal, o sea que su rizado es cero, no tiene componentes sinusoidales, es una simple constante. Y eso está indicado por el 1. Digo por el cero, perdón, por este cero que está acá, que nos da de factor de rizo. O sea que algo que tenga factor de rizo mayor a cero, que puede llegar a ser hasta infinito, es algo que está infinitamente rizado, ¿no? O que es puramente sinusoidal, o que está compuesto de sinusoides puras, de diferentes frecuencias. En este caso, pues el factor de forma pues nos indica 1 y prácticamente se va a cumplir para una constante, ¿no? En el contexto ya de los circuitos eléctricos, este tipo de señal, ya sea de voltaje de corriente, pues va a corresponder a lo que le vamos a llamar corriente alterna o corriente directa, que sería lo mismo, ¿no? Son dos sinónimos. Algunos le llaman corriente alterna, otros le dicen corriente directa, pero es una vil constante, ¿no? Y es lo que yo le llamaré indistintamente corriente directa o corriente, perdón, perdón, creo que cometí un error. Es la corriente directa o corriente continua. Corriente alterna es otra cosa. Corriente directa y corriente continua son sinónimos y yo me voy a referir a ellos indistintamente, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Y estaríamos hablando que es corriente directa o corriente continua pura cuando se cumplen estas dos condiciones, que el factor de forma sea 1 y el factor de rizo sea 0. Ahora nos vamos a ir al caso de la corriente alterna sinusoidal y para ello voy a poner esta función aquí. Corriente alterna sinusoidal. Solamente voy a poner una sinusoide. Un periodo, ¿no? Se extiende hacia acá y se extiende hacia la izquierda. Lo voy a poner T y F de T. Si ustedes hacen lo mismo o si hacemos lo mismo con las definiciones que habíamos obtenido para factor, para valor medio, valor eficaz, factor de forma y factor de rizo, pues voy a obtener que para esta función que es seno de t y con valor pico f pico, esto sería la f de t, vamos a obtener que el valor promedio, ¿quién es? Pues no hay ni siquiera que hacer la integral, ¿no? La función es simétrica con respecto al eje de las x, en este caso t, pues es la suma de las áreas, ¿no? No hay ni siquiera que hacer la integral, sabemos a priori que esto es cero. ¿Y quién sería el valor? Es el valor medio. ¿Quién sería el valor eficaz? Pues el valor eficaz, si hacen la integral, pues les va a quedar un resultado que es bastante conocido y está muy documentado. De hecho, no hay, solamente hay que hacer la integral y pues nos va a quedar que es el valor pico, que es la amplitud de la sinusoide, entre raíz de 2. Y esta raíz de 2 pues surgió de hacer la integral y solamente aplica para sinusoides, para funciones cosenoidales o senoidales. ¿Quién sería, una vez conocidos el valor medio y el valor eficaz, quién sería el factor de forma? Pues si aplicamos la definición, pues va a ser valor medio, perdón, valor eficaz entre valor medio y esto va a ser pues f pico entre raíz de 2 entre 0 y esto nos lleva a la indeterminación, o sea que tiene un factor de forma infinito. ¿Y quién va a ser el factor de rizo? Pues va a ser phi cuadrada menos 1 y esto en raíz cuadrada y pues infinito al cuadrado menos 1 pues otra vez nos va a llevar a la indeterminación, que es bueno, se convierte en infinito, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Pues ya si le damos una interpretación a estos dos valores que tenemos acá, nos fuimos a un caso extremo, como el de hace un rato que obtenemos el 1 y el 0, pues que el factor de forma nos quiere decir de alguna manera que el valor medio y el valor eficaz están muy alejados.
comento otra vez, esto no es tan formal, pero sí nos da una idea de que si nos da infinito es porque están lo más alejados posible. Y entre el uno, que es esto, el valor mínimo que nos puede dar un factor de al infinito, pues hay una gama de valores, ¿no? Y con ellos vamos a empezar a parametrizar las formas de onda de los convertidores y empezarles a dar algún valor, ¿no? Ya cuantitativamente, ¿no? Y bien, el factor de Rizzo en este caso, pues también nos da un infinito. Esto quiere decir que es una oscilación pura sinusoidal, ¿no? Y esto va a ser característico también para muchas formas de onda que están compuestas de puras sinusoides. Entonces, el caso de la forma de onda sinusoidal pura, pues es un factor de Rizzo infinito, ¿no? O sea, es una oscilación pura, ¿no? Entonces, esta es la interpretación que debemos empezarle a dar a estos valores. Algunos ejemplos también de que nos va a dar eh, factores de Rizzo infinito, pues van a ser muchas funciones que son simétricas con respecto al eje de las X, ¿no? Bueno, en este caso T. Ahora, contextualizando un poco más, estos dos ejemplos que puse, ya en el caso de los circuitos eléctricos, todo lo que tiene que ver con esta forma de onda, pues son los circuitos de corriente directa o corriente continua que había comentado que son sinónimos. Y esto con los circuitos de corriente alterna, pero está restringido al caso sinusoidal, que prácticamente son las dos formas de onda que obtenemos en forma industrial, ¿no? La corriente directa a través de las baterías o las pilas y la corriente alterna a través de pues, los generadores, normalmente un generador síncrono o cualquier bueno, o de alguna otra forma, ¿no? En el curso de electrónica, pues ya se ve que estas formas de onda se pueden obtener a través de convertidores y mediante otros procesos, ¿no? Pero prácticamente son los dos tipos de energía eléctrica que obtenemos como tensión para poder alimentar cargas. El caso que se ve en electrónica de potencia, pues es más general, porque las formas de onda, pues pueden ser totalmente arbitrarias y cambian un poquito ya vemos conceptos más generales en electrónica de lo que es la potencia y el factor de potencia, ¿no? Y nos van sirviendo todos estos parámetros de desempeño que tenemos acá. Empezamos con estos cuatro que son valor eficaz, valor medio, perdón, valor eficaz, factor de forma y factor de Rizzo. Ok. Y solamente dos definiciones para poder continuar. Habíamos comentado que corriente directa y corriente continua son sinónimos, pero este es solamente un caso particular, el de la corriente directa pura, que habíamos comentado acá, la corriente directa pura, ¿no? Que sería una constante. Y normalmente estamos acostumbrados a llamarle, o mucha gente está acostumbrada a llamarle corriente alterna, pues cuando ve una sinusoide. El concepto es más general y si nos referimos a una figura como esta, la pregunta sería, ¿esto qué es? Una sinusoide más una constante, pues nos va a dar algo parecido a esto, ¿no? T y f de t. Pues todos los valores están al eje están en el lado positivo de las y. O sea que a esto le vamos a llamar corriente continua o corriente directa, ¿no? Por el simple hecho de que todos los valores de la función son positivos y es corriente directa o corriente continua positiva. Si fuera el caso en el que estuvieran todos abajo, o sea, sería una constante menos la sinusoide en forma de función, pues esto le llamaríamos también corriente continua, corriente directa, pero negativa. Entonces tenemos que puede ser una forma de onda tan arbitraria o tan rara, siempre y cuando sea una función, pero si está todo del lado positivo, pues es positiva, y si está todo del lado negativo, es negativa. Ahora, ¿qué podría ser corriente alterna? Entonces, en forma general, le vamos a llamar a eso corriente directa o continua, ¿no? Simplemente con que cumple esa condición. O todo es positivo o todo lo de la función es negativo, ¿no? Y por eso tenemos las dos, que es corriente directa positiva o negativa. ¿Qué sería una corriente alterna? Pues sería con la figura que empezamos, que sería esta, con la que empezamos a trabajar. Esta forma de onda es periódica también, pero si observamos tiene valores tanto positivos como negativos. Y al menos en estas sesiones vamos a llamarle a esto corriente alterna. ¿Por qué? Porque tiene en un periodo tanto valores positivos como negativos, ¿no? En la literatura va a haber algunas variaciones, ¿no? Sin embargo, resulta un poco más práctico discriminarlo de esta forma y ponerle que es corriente alterna
si tiene en un periodo tanto valores positivos como negativos, ¿no? Algunos ejemplos nada más para contextualizar esto, pues una forma de onda cuadrada de este tipo, esto es T y esto es F de T, pues también sería corriente alterna. Una forma de onda triangular como esta, también sería corriente, corriente alterna, ¿ok? Y con esto vamos a ir cerrando nuestra sesión. Bueno, para esta sesión sería todo. Les agradezco su atención.